Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Shalom, shalom. Que Dios te guarde en este día, te bendiga y te proteja, que te guíe por el camino correcto de la verdad de su palabra. Hoy vamos a conocer otro tema que es necesario que aprendamos y se llama ¿para qué sirve el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Es disciplina espiritual, ayuda a acercarnos a Dios. Es la abstención de tomar alimentos. Para el cristiano es el espíritu vivificado y la carne debilitándose. El ayuno es un acto de humildad ante Dios y afirma nuestra dependencia a Él. ¿Jesús recomendó el ayuno? Sí. Un ejemplo, cuando los discípulos no pudieron sanar al muchacho lunático. No sé si recuerdas que había un muchacho lunático, ellos no le pudieron expulsar los demonios. En Mateo 17, del 19 al 21, dice: Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: Por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, o sea, es un grano muy pequeñísimo, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase, o sea, este género, este tipo de demonios o este nivel de demonios no sale sino con oración y ayuno. O sea, yo dejándome moldear al reino de Dios, también someterme a la voluntad de Dios para que saliera ese género. Porque ellos recuerdan que no tenían fe o tenían muy poca fe. Entonces, si tú no tienes fe, no puedes sacar ese género de demonios. Tienes que tener fe, tienes que andar en la voluntad de Dios. Tienes que ofrecer ayuno, sacrificar tu carne para que mengues tú y Cristo Jesús viva en tu vida. El Señor Jesús nos recomienda el ayuno, pero siempre acompañado de la fe y la oración. Y hacer la voluntad de Dios, sobre todo, y es lo más principal. ¿Cuáles son algunos ayunos inspirados por Dios? El primero fue el Señor Yeshua, 40 días. En Mateo 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre Yeshua. Otros que fueron inspirados fueron Moisés, 40 días. En Éxodo 34:28 dice: Y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. O sea, y recuerda que Yeshua es el cumplimiento del pacto renovado. A Él entregar su vida por ti y por mí. Entonces Él es el pacto renovado del que habla Moisés. Otro que fue inspirado para ayunar fue Elías. En Primera de Reyes 19:8 dice: Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó Elías 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, el monte de Dios era el monte Sinaí. Otro que también ayunó fue Pablo. Tuvo un ayuno variable Pablo. En 2 de Corintios 6:5 dice: En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, decía Pablo. Entonces podemos ver que Pablo aguantó muchísimas tribulaciones, muchísimo sufrimiento y ayunas también. Entonces podemos ver que el ayuno es muy importante para una persona servidora de Cristo, para una persona que le ama, para una persona que busca de Dios, para una persona que quiere tener respuestas a sus oraciones. Otro también que ayunó fue Daniel, 21 días ayunó él. Daniel 10 del 2 al 3 dice: En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, o sea, el manjar delicado es: no comí pan fino, no comí comida fina, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno,
hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí podemos ver desde Yeshua hasta los profetas cómo ofrecieron ayuno, porque sabían que era necesario mortificar o sacrificar el cuerpo. ¿Qué cambios nos produce el ayuno? Hace mover la mano de Dios y ver su misericordia. Ejemplo del pueblo de Nínive en el tiempo del profeta Jonás. Ya vieron que Dios iba a destruir Nínive, pero le mandó al profeta Jonás para advertirles, para no destruirlos. Vemos en Jonás 3:5 dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Entonces podemos ver aquí también que ellos ofrecieron ese ayuno, Jonás, en Jonás, porque ellos estaban pecando muchísimo constantemente delante del Señor, y pues el Señor se enojó bastante. El altavoz de tu teléfono se empezó a molestar de tanto pecado que tenían. Entonces Dios decidió acabar con el pueblo de Nínive, pero tocaron la mano de Dios, ¿cómo? Ayunando, arrepintiéndose, haciendo lo correcto delante del Señor. Eso fue lo que hicieron ellos, y es lo que Dios siempre está esperando de nosotros, que nos arrepintamos, que volvamos a los caminos del Señor. Entonces eso espera de nosotros el Señor, que nos estemos arrepintiendo constantemente para buscar su presencia y estar en sus caminos. Y eso es lo que nos pide el Señor siempre. Podemos ver en Jonás 3:10, dice, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió de hacer el mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ya ven qué conveniente es el ayuno. Aquí ellos se arrepintieron, abrieron sus oídos para con Dios, de que los iba a destruir, los iba a desaparecer de la tierra definitivamente. Entonces, pero Dios ve el corazón de ellos, que de verdad se habían apartado del mal camino que andaban. Entonces escuchó la voz Dios y se arrepintió de quererlos destruir. El Señor se llenó de misericordia, y aquí también el pueblo y el rey alcanzaron salvación por medio del ayuno. Aquí podemos ver que todo un pueblo, todo un rey, todos sus séquitos y toda la gente se arrepintió y ayunó, y Dios tuvo compasión para con ellos. Entonces podemos ver que el ayuno produce cambios en el Señor. Otro ejemplo del profeta Daniel lo vemos en Daniel 6:18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y el sueño huyó del rey. O sea, la falta de fe como este rey no te permite tener reposo. Si tú no tienes fe en el Señor, se te va a quitar el hambre, vas a estar deprimido, vas a estar retraído. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Pero eres una persona que conoces de Dios y debes de caminar en fe. Vemos cómo aquí Dios salvó a Daniel de los leones, no se lo comieron. Darío no creía en Dios, pero amaba a Daniel y ayunó. O sea, el rey ayunó por Daniel, no porque amaba a Dios. Después proclamó que toda lengua y nación tiemblen y adoren al Dios de Daniel. Esto lo podemos ver en Daniel 6:26. Dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Fíjense cómo este rey pudo ver el poderío de Dios, pudo ver que era un Dios vivo,
que era un Dios que permanece por los siglos, que nunca se va a terminar, Dios, que nunca va a acabar, nunca va a desaparecer, y nosotros sí desaparecemos. Y dice que su reino no será jamás destruido. O sea, ¿quién podrá destruir el reino de Dios? Absolutamente nadie, ni siquiera Satanás pudo destruirlo, sino que perdurará hasta el fin, dice. ¿Es verdad que el ayuno combinado en oración produce revelaciones? Sí. Esto lo podemos ver en Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días hasta esta hora yo estaba en ayuno. Y la hora novena, mientras oraba, obviamente, y ayunaba en su casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestidos resplandecientes. Podemos ver aquí cómo a través de la oración y el ayuno, Dios puede venir a tu vida, puede traerte revelaciones, te puede hablar a tu corazón, porque dice que estaba Cornelio en ayuno y estaba en su casa orando y ayunando y buscando de la presencia de Dios. O sea, Cornelio siempre ayunaba, oraba y era hombre piadoso. Y el Señor le dio revelaciones. Ayunar y orar con nuestro corazón producirá revelaciones íntimas de Dios. Entonces, si tú quieres oír la voz de Dios, si tú quieres tener un encuentro personal con Dios, ponte en ayuno y en oración. ¿El ayuno puede ser no escuchado? Sí, está en el caso del fariseo. Esto lo vemos en Lucas 18:11 al 13. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aquí podemos ver al fariseo soberbio, al más no morir del fariseo. Lucas 18:12 dice: yo ayuno 2 veces por semana, decía el fariseo, doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, él decía: Dios, por favor, favoréceme, perdona mis pecados. O sea, aquí vemos 2 actitudes. La actitud que puede escuchar Dios y la actitud que no puede escuchar Dios. Como el fariseo dice que él no oraba para con Dios. Él oraba para sí mismo, él se hablaba a sí mismo. Ahora sí que él se decía a sí mismo: yo no soy ladrón, yo no. Y claro que los fariseos eran ladrones, porque recuerda que ellos vendían los animales en el templo y hacían ganancias injustas. Entonces podemos ver la otra parte del publicano, que decía que él ni siquiera se animaba a levantar los ojos hacia el cielo, porque estaba penado reconociendo sus pecados. Entonces aquí vemos cómo Dios no escucha la oración. En Isaías 58 del 3 al 4 dice: ¿por qué? Porque dicen: ayunamos, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, le están reclamando a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos los trabajadores. Y aquí que contienen contiendas, o sea, contiendas que tienes enfrentamientos, tienes discusiones. Entonces, y luego dice, y debates. ¿Qué es debate? Hay discusión, son debates en las que 2 o más personas opinan, o sea, estás debatiendo todo. Y dice que ayunas y para herir con el puño inicuamente. Dice Dios: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, si queremos ser escuchados, tenemos que tener una condición correcta para ayunar. Entonces podemos ver que el fariseo, su oración no era escuchada por su soberbia, aunque ayunaba 2 veces por semana y diezmaba. Asegúrate que cuando ayunes,
tus motivos no sean egoístas, no sean egocéntricas. Acompaña tus ayunos con una actitud recta y obediente a Dios. Mateo 6 del 16 al 18 dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste, o sea, cara austera, cara afligida, como los hipócritas, porque así hacen los hipócritas, fingen lo que no son. Porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. O sea, ay, compadézcanse de mí porque estoy ayunando, porque estoy lo otro, porque me siento débil. Eso no debes demostrarlo. Eso es para ti y para con Dios nada más. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. O sea, ya Dios les va a dar su recompensa porque veían en qué condiciones estaban haciendo el ayuno. Entonces, si tú eres un siervo de Dios, pero te sientes que sufres por ayunar, estás mal. Sino al contrario, tienes que dar un buen testimonio con Dios y con el hombre, porque Dios dice que te goces. En el 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, ungir es perfúmate, ponte aceite en tu cabeza y lava tu cara. Versículo 18, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Si vas a servir a Dios, hazlo con alegría, para que contagies a la gente y no la contagies con tu carnalidad, con tus pensamientos, con tus ideas, con tu forma de ser. Un ayuno tiene que ser con mucho gozo, con mucha paz, con mucha tranquilidad y que sin necesidad que alguien se entere, solamente tú y el Señor se deben de enterar. Entonces, ¿cuál es el verdadero ayuno que Dios desea? 1, no buscar nuestros propios deleites. 2, no estar en contiendas ni debates. O sea, es necesario que estés en santidad cuando estés en ayuno, nada de buscar pleito, nada de echar pleito, nada de discusiones. Tiene que haber santidad para que puedas escuchar a Dios. 3, afligir nuestra alma e inclinar nuestra cabeza, o sea, ser humildes delante del Señor. 4, desatar ligaduras de impiedad o de pecado, soltar cargas de opresión. No oprimirás a nadie. Tendrás que darle soltura a la gente, no estar encima de la gente, no estarle oprimiendo constantemente con tus formas, con tu forma de pensar, con tus ideas, con tu forma de ser. Debes de cambiar tu carácter, debes de cambiar tu pensamiento, debes de tener una nueva mente en Cristo Jesús. El otro verdadero ayuno que Dios desea es compartir el pan con el hambriento y cubrir al desnudo. También otro ayuno es eso, que te despojes de tu alimento para poderlo compartir con el necesitado, que te despojes de tu ropa para poder vestir al desnudo. Ese es otro de los verdaderos ayunos. Ese es un ayuno que ayudas a tu prójimo. Isaías 58:11 dice, el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. O sea, que te está hablando Dios en este versículo, que la presencia de Dios no faltará. Mientras tú estés en obediencia, mientras tú estés sometido a la voluntad de Dios, nunca te va a faltar. Él siempre va a estar contigo, siempre vas a tener esa fuente de agua viva en tu interior. Entonces busca siempre el ayuno para prosperar espiritualmente, no económicamente, sino espiritualmente. Y ayuda a tus semejantes. Nunca andes en contiendas ni en pleitos y verás que el Señor prosperará tu vida espiritual y como consiguiente también vendrá lo natural. Yo te invito a que reflexiones en el
en el libro de Isaías 58. Ahí habla de lo que es el verdadero ayuno. Ahí podemos entender lo que Dios nos habla, cómo debemos de ayunar, cómo debemos de hacerlo, cómo le agrada sobre todo a Dios que hagamos el ayuno. Entonces podemos ver cómo Dios nos está indicando constantemente cómo hacer las cosas. Y nosotros tenemos que ser sensibles. Vamos a reflexionar sobre Isaías 58. Isaías 58 dice: el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, o sea que es el sábado, y lo llamares delicia santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces podemos ver cómo Dios nos indica el ayuno, las condiciones que ya vimos y cómo lo tenemos que hacer. ¿Cuáles son algunos objetivos del ayuno? 1. Interceder por nuestras familias. 2. Humillarnos en momentos de desalientos. 3. Pedir sabiduría en la voluntad de Dios. 4. Pedir por un avivamiento en la iglesia y aún en mí mismo. 5. Interceder por las almas que no conocen a Cristo. Y 6.
buscar perdón cuando le hemos fallado a Dios. Entonces aquí podemos ver también parte de los objetivos del ayuno, que no es nomás por nomás, que es nomás porque me lo piden, sino que tú, aunque tú sabes que tienes que ofrecer ayuno, y como lo pedimos mensualmente, tú tienes que tener conciencia de esto que acabas de aprender, lo que es el verdadero ayuno, cómo le agrada a Dios, cómo lo quiere Dios, cómo tienes que morir a tu yo, cómo no tienes que ser soberbio ni vanidoso, ni decir yo no peco como el publicano, aún diezmo y ofrendo y ya estoy bien. No, tienes que cambiar la actitud del pensamiento y del corazón. Tienes que renovar esa mente tienes que llevar tus pensamientos al Cristo Jesús. O sea, que tus pensamientos sean sanos, sean puros, que tus pensamientos no sean torcidos, no sean chantajistas, no sean manipuladores tu vida. No robes a nadie. Ser derecho delante del Señor, porque Él todo lo ve. Y dice que algún día vamos a estar ante su trono celestial y vamos a dar cuentas de cada una de las cosas que hemos hecho, buenas o malas. Y cada una de ellas nos va a ser responsable. Y ahora que tú estás aprendiendo todo esto que te estoy enseñando, no vas a poder decir, ya no soy responsable de esto, sino al contrario. Ya sabías, Dios te va a decir, ya lo sabías, ya lo conocías, pero no quisiste obedecer. Entonces, que Dios nos encuentre haciendo un ayuno agradable y perfecto a Él. Entonces, el ayuno es un sacrificio que se ofrece a Dios y está sometido al deseo del corazón del que lo va a ofrecer. Y puede ser el ayuno de mediodía, un día, 3 días o más días, siempre y cuando seamos dirigidos por Dios y con un motivo divino. El ayuno puede ser personal, en grupos o con toda la iglesia. Entonces, ya aprendimos que el ayuno es abstenerse de toda distracción terrenal para dedicarnos sosegadamente a la oración y a tener delante del Señor, presentar delante del Señor las peticiones que tenemos en nuestro corazón para que seamos escuchados. Entonces, Dios te guarde y yo te pido que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, aquí podemos ver que el ayuno es muy necesario, porque a veces también la carne no quiere morir porque comemos muchísimo, porque tenemos gula, porque no dejamos ni un día de comer porque la carne está elevada. Entonces también para eso es el ayuno, para que baje la carne, para que mengue yo y Cristo crezca en mi ser. Dios te guarde y Dios te bendiga. Que esta enseñanza que tuviste hoy sea en tu vida esa guianza, esa dirección para hacer un correcto ayuno. Bendiciones.